Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy le damos la bienvenida a una nueva mesa de reflexión organizada por ALACTA. Queremos agradecer a todos los que se han unido. Estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido esta convocatoria. En esta ocasión trataremos un tema que nos preocupa a todos, que es la implementación del etiquetado frontal. Queremos traer la visión de la ciencia de los alimentos. El objetivo de esta es reflexionar sobre el tema de etiquetado frontal, las ventajas de la aplicación por el consumidor y sus efectos que tienen en la reducción de las enfermedades no transmisibles, que es uno de los principales objetivos que busca esta nueva forma de informar al consumidor. A su vez queremos traer a discusión cuáles son los fundamentos que llevaron a elegir el rotulado frontal que se está aplicando y cómo se están dando los pasos de instauración del mismo en diferentes países. Para esto contamos con una agenda en la cual contaremos con 3 excelentes conferencistas que nos darán su visión desde diferentes perspectivas. En primer lugar, vamos a contar con la presentación de la doctora química farmacéutica Gloria Vera Almarza, la cual nos traerá la posición de Chile con la conferencia Etiquetado Frontal de Alimentos en Chile, que ha sucedido desde que se implementó y desafíos futuros. Para continuar, tendremos la visión de Brasil con el doctor Alessandro Novacci, con la conferencia El proceso regulatorio del nuevo marco sobre etiquetado nutricional frontal en Brasil, y a continuación tendremos la presentación de la doctora Susana Sokolowski, que nos traerá la visión y lo que se viene trabajando en CODES, con la presentación CODES en camino hacia el etiquetado frontal, pros y contras de los diferentes sistemas. Bueno, dejo de compartir, Gloria, si quieres compartir tu presentación mientras yo te presento. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a la doctora química farmacéutica Gloria Vera. Ella es magíster en biología y nutrición, consultora en alimentos, nutrición y asuntos regulatorios de alimentos en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, Universidad de Chile. Actualmente es coordinadora del curso Políticas Públicas y Regulación de Alimentos del Diplomado en Innovación de Alimentos 2020 de INTA, Universidad de Chile y Universidad Católica. Tiene amplia experiencia en la formulación y desarrollo de alimentos funcionales, en composición química de alimentos, coautora de la tabla de composición de alimentos INTA, publicada en el año 2018. Cuenta con vasta experiencia en etiquetado nutricional, participando activamente en todo el desarrollo de etiquetado nutricional en Chile desde sus inicios, y amplia experiencia en análisis químicos de alimentos, especialmente análisis de fibra, dietética, sufracciones y azúcares. En el día de hoy nos dará su presentación, Etiquetado Frontal de Alimentos en Chile, qué ha sucedido desde que se implementó y desafíos futuros. Estimada Gloria, puede comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda tu presentación. Para mí es muy grato hoy día estar aquí con ustedes y en un tema realmente apasionante y necesario de enfrentarlo con este punto de vista, como dice, la visión de la ciencia de los alimentos. Creo que es lo que necesitamos para la región, hacer una pausa y mirarlo sin apasionamientos el tema. Gracias, Alejandra, y a todos los organizadores de esta mesa. Bien, en primer lugar, quiero hacer la declaración de conflicto de interés. No tengo acciones ni participación comercial en ningún tipo de empresas productoras de alimentos, ni de materias primas, energía, metalurgia, etc. Trabajo en la Dirección de Asistencia Técnica del INTA de la Universidad de Chile, en docencia de posgrado y postítulo, en investigación y además presto asesoría técnica a empresas tanto públicas como privadas. Y sin duda en este momento una motivación importante
es desde mi ámbito en la forma en que cómo puedo apoyar y contribuir a la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente y así alcanzar en la medida de lo posible para el 2050 la carbono neutralidad. Esos son los compromisos que tenemos como país y por supuesto que creo que es importante enfrentarlo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Objetivos del etiquetado nutricional, probablemente todos ustedes lo conocen muy bien, pero siempre es importante como ponerlo en contexto. Evolución, cómo ha sido la evolución del etiquetado nutricional en Chile, los componentes que tiene la ley 20.606 y un poquitito de la ley 20.869 que se refieren al etiquetado frontal y luego veremos muy rápidamente qué ha pasado desde que se implementó la ley y un par de reflexiones de nuestro futuro. Los objetivos del etiquetado. ¿Qué es lo que podemos perseguir? Es en primer lugar dar información al consumidor para contribuir en la selección de alimentos más saludables dentro de la promoción de estilos de vida saludables. Es decir, el etiquetado por sí solo no le podemos pedir que solucione un problema que es la obesidad y que es imposible. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta dentro de un contexto donde lo fundamental es la educación alimentaria. Cuáles son los tamaños de porciones, cómo se deben combinar los alimentos, etc. Y ahí el etiquetado nutricional ayuda a que la persona pueda seleccionar esos alimentos. Por otro lado, es un incentivo para la industria a mejorar la calidad nutricional de sus productos y eso es lo que uno ha visto en el correr del tiempo. Y contribuir, sin duda, a facilitar la comercialización de alimentos en igualdad de condiciones. Y aquí es donde efectivamente el etiquetado frontal no está cumpliendo ese rol que uno quisiera que sea, tener que sea una ayuda y no una traba a la hora de comercializar los alimentos entre diferentes países. ¿Cómo ha sido la evolución del etiquetado nutricional en Chile? Partió el año 1996, cuando el Ministerio de Salud convocó a un comité de expertos, entre los cuales me tocó participar. Así que ahí fuimos abocados a definir un etiquetado nutricional para los alimentos que declaren propiedades nutricionales y saludables. En ese momento se definieron las propiedades nutricionales y saludables y se definió qué es lo que tenía que tener la información nutricional mínima obligatoria. Luego eso fue muy exitoso porque incluso los alimentos que no estaban obligados a declarar sí igualmente incorporaban la información nutricional en buena forma. Posteriormente, el 2005, el reglamento sanitario de los alimentos se modifica y aquí es donde entra, se da un paso más y entra la información nutricional obligatoria para todos los productos que se comercialicen envasados. Y en general fue bastante bien, no hubo mayores dificultades, salvo obviamente en las empresas más chiquititas, de microempresas,
donde sí les costó y que hubo que hacer capacitaciones, y eso contribuyó a que salieran adelante. Posteriormente, el año 2007, empiezan las conversaciones de la ley de composición de alimentos y su publicidad, y la que se plasma y termina con una ley el año 2012. Posteriormente, en junio del 2015, aparece la modificación al reglamento, y en junio del 2016 se empieza a aplicar esta ley. Ahora les voy a mostrar un poquitito más en detalle qué es lo que pasó entre el 2007 y el 2019, que fue el proceso de la ley. Solo para graficarles lo difícil que fue todo ese periodo. El año 2006 parte la discusión con un anteproyecto de ley. Continúa ya después el proyecto de ley en la Cámara de Senadores, Diputados, todo el periodo 2007-2011. En el periodo, en todo ese periodo íbamos de por 100 gramos a por porción, íbamos, volvíamos. En el periodo 2011 nos pidieron como INTA a un grupo de académicos que desarrolláramos un criterio para proponer los límites y cómo debería funcionar el sistema de los puntos de corte para el alto N. Posteriormente vino 2011-2012, comisión mixta, y un cambio 100%, porque la propuesta nuestra era por porción, y la ley finalmente salió, como ustedes la conocen, por 100 gramos. Bueno, eso, la ley se publica el 2012. Posteriormente, en su publicación, solicitan un estudio para definir cuál es la imagen de esto. Luego, 2013-2014, aparecen las modificaciones al reglamento, se hizo consulta pública, tanto nacional como internacional, y finalmente las modificaciones se publican en el diario oficial en el decreto 13 del año 2015. Y el 2016 entró en vigencia. Esta ley, en la tercera etapa, que es la de la aplicación, parte en junio del 2016, el primer límite, el segundo límite en junio del 2018 y el tercer límite en junio 2019, que son límites aún más estrictos que los anteriores. O sea, como ustedes ven, este proceso fue larguísimo. ¿En dónde queda? Veamos ahora dónde queda inserto estos mensajes de advertencia. Aquí vemos en forma esquemática los componentes del etiquetado nutricional. Por una parte, la tabla con la información nutricional. Luego tenemos una serie de mensajes alimentarios referidos a la presencia o ausencia de ingredientes alimentarios. Y estos mensajes de advertencia quedan insertos dentro de los mensajes nutricionales. ¿Por qué razón? Porque son mensajes que declaran propiedades nutricionales presentes en el alimento como advertencia cuando el exceso de esos nutrientes tiene algún eventual riesgo para la salud. Y conviven en forma paralela con los mensajes nutricionales opcionales, en el sentido que es opcional colocar buena fuente de algún nutriente o libre de
azúcares o bajo en sodio son opcionales. Sin embargo, si se colocan, es obligatorio cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, la presencia de estos sellos altos en tiene implicancia en el uso de alguno de estos mensajes positivos, digamos. Y por otro lado, están los mensajes saludables, que son las asociaciones entre un nutriente y una condición de salud del individuo, que están plasmadas en la resolución 860 del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que es el etiquetado nutricional frontal? Es la declaración de propiedades nutricionales de un alimento que es ubicada en el panel principal o panel frontal o en la cara principal del envase y que destacan ya sea propiedades nutricionales positivas o propiedades nutricionales que son advertencia porque en esos nutrientes, cuando se consumen en exceso, pueden ser un factor de riesgo para la salud. Ahora, cuando uno ve el concierto en otros países, uno ve efectivamente la presencia del etiquetado frontal con mensajes positivos, los mensajes de advertencia y muchos que combinan ambos entregando una sola opinión, por así decirlo, a través de un sello. Que dice, bueno, la ley 20.606 y la ley 20.869, aquí está la portada de dicha ley, vienen a cumplir lo que solicitó la OMS. Y Chile, siguiendo ese lineamiento, entonces decidió incorporar esta, que es una de las estrategias llamadas estructurales y que están orientadas a la prevención de las enfermedades crónicas. Y ojalá en lo posible mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué dice esta ley? Tiene 3 ejes esenciales. Uno es el etiquetado frontal, la rotulación del mensaje advertencia alto en, que está en el artículo 120 bis y que es con los sellos octogonales negros que ustedes conocen. Por otro lado, el otro eje es restricción en la publicidad dirigida a los niños menores de 14 años y es de los alimentos altos en. Y esto queda plasmado en el artículo 110 bis y 110 ter del reglamento. También complementario con esto está la prohibición de venta de los alimentos altos en, y eso queda escrito en el artículo 120 bis. Entonces, junto con estos 2 elementos que son, digamos, que están plasmados y puestos en la práctica por el reglamento sanitario de los alimentos, está el tercer eje que tiene la ley, que es la educación en alimentación y nutrición y promoción de actividad física. Y esto quedó en manos del Ministerio de Educación y donde no ha sido lo suficientemente fuerte ni como uno hubiera querido que sea, y partió bastante débil y ahora con la pandemia más débil en ambos aspectos, toda la parte de educación en alimentación y nutrición y la parte promoción de actividad física. Así que yo creo que este es un punto que es importante revertirlo para contribuir a que los otros elementos puedan jugar un rol.
Ahora entrando al etiquetado frontal, tiene 3 elementos esenciales. Uno es el criterio para definir los límites. Y por supuesto, ¿cuáles son estos límites? Porque dependiendo de esos límites es la segregación de los alimentos, digamos. Por otro lado, ¿qué nutrientes se eligen? Nutrientes positivos, nutrientes negativos, solo los positivos, solo los negativos. Fue una larga discusión. Finalmente quedaron solo los nutrientes que son factores de riesgo y que son energía, grasa saturada, azúcares totales y sodio. Y finalmente la imagen, si era solo una imagen o imagen y palabra, o solo palabra, también fue un largo análisis y finalmente quedó el sello del octágono negro que ya lo mostré. Desde el punto de vista de los criterios, cuando uno dice los criterios, hay 2 criterios que están descritos. Llamemos el criterio estadístico, que es por cada 100 gramos, y el punto de corte es arbitrario. Y este sistema es el que tiene el Reino Unido con el traffic light que todo el mundo conoce, el de Chile, el de Ecuador, Australia, etc. Y está el fisiológico, que está fundamentado en un porcentaje del valor de la DDR, de la dosis diaria recomendada, y que es por porción de consumo. Y este es el que yo les conté, el trabajo que hicimos. Yo después se los puedo mandar y compartir, ningún problema. Y que lamentablemente esto no quedó. Así que queda como análisis para un futuro. ¿Qué dice la ley y en este momento el artículo 120 bis del reglamento? Dice que los alimentos que deben colocar el mensaje alto en son aquellos a los cuales se le haya agregado azúcares, sodio o grasa saturada y su contenido final supere el límite de la tabla 1 de dicho artículo, que ya se los voy a mostrar. Y en ese caso debe rotular la o las características nutricionales del nutriente adicionado. Entonces, está pidiendo 2 requisitos para colocar el sello. Uno es que se haya agregado el nutriente y 2, que sobrepase el límite. Si se agrega y no sobrepasa el límite, no requiere sello. Y si no se agrega, es decir, un alimento natural, aun cuando sobrepase el límite, no lleva sello. Bueno, esta es una de las cosas que yo desde el día 1 lo hice notar. Y desde mi punto de vista, fisiológicamente el organismo no distingue entre el natural y el agregado. Por lo tanto, a mi juicio, si uno considera que es una cantidad, un nivel alto de algún nutriente y quiere advertir su consumo, debe advertirse en cualquier circunstancia. Pero bueno, eso está así y no es distinto. Para el caso de energía, se deberá rotular cuando se agregue azúcares, miel, jarabe o grasa saturada y supere el límite establecido para energía en la tabla 1 del artículo 120 bis, que ya lo vamos a ver. Y aquí están los límites. Para sólidos, aquí solo a modo, digamos, de ejercicio, junio 2016, 2018 el segundo límite, y este es en el límite que estamos actualmente. Como
como ustedes ven, es bastante restrictivo, y cuando uno lo compara con los límites de la mayor parte de los otros países, este sigue siendo uno de los más restrictivos. Este es el límite del sólido. Y si ustedes se recuerdan con estos valores, efectivamente, como vamos a ver más adelante, los alimentos a base de cereales, galletas, barras de cereales, obviamente siempre quedan con 1 o más sellos. Aquí tenemos los límites para los alimentos líquidos. Primer límite, el segundo, el 2018, y aquí estamos en el tercer límite, 26 de junio del 2019, es decir, poco más de un año que ya llevamos de este límite y que es también bastante restrictivo. ¿Qué es lo que se hace en alimentos semilíquidos o semisólidos? Se entenderá que es líquido o sólido según cómo se declara el contenido neto en el envase del producto. Por ejemplo, un helado que rotula 800 gramos en sólido o 700, lo que rotule sólido, se le aplican los límites sólidos. En cambio, si ese mismo helado rotula el contenido neto en ml y dice 900 ml, bueno, se le aplican los límites de líquido para ver su si queda afecto o no a los sellos. Y en los alimentos que son en polvo, como por ejemplo una sopa, un polvo para preparar sopa, se le ven una vez que está con el volumen de agua y preparado en líquido para ver cuáles son los valores y si sobrepasa o no los límites. O sea, es el producto listo para el consumo. Aquí muy rápido, que se entiende por adición de sodio, ya sea la sal, aditivos que contengan sodio o cualquier ingrediente o alimento que contenga sal o sodio. Y lo mismo para los azúcares. Se entiende por agregado azúcares, cualquier agregado, ya sea fructosa, sacarosa, lactosa, etc. Agregado chancaca, miel, jarabe, aditivos que contengan azúcares, excepto si se agrega menos del 1% masa de ese aditivo. Y por supuesto cualquier ingrediente que tenga azúcares o miel o jarabe. Es decir, si a un yogur uno le agrega una mermelada, tiene que ver porque se considera adición de azúcar. El agregado en mermelada se considera adición de azúcar. En el caso de las grasas, se considera adición de grasa saturada, cualquier aceite o grasa o manteca o mantequilla, cremas de leche, tejidos grasos o carne con grasa. Se exceptúan de la colocación de los sellos los alimentos que no se les ha agregado ningún ingrediente, por ejemplo, el azúcar en sí, la miel, el jarabe, el aceite, en fin. Se quedan también exentos los alimentos que se comercializan a granel o que son porcionados en presencia del consumidor y envasados en presencia del consumidor. También se exceptúan las fórmulas para lactantes, fórmulas de inicio, continuación, los colados, los picados, que no tengan adición de azúcares, los alimentos infantiles procesados sin adición de azúcar y los alimentos para uso médico y para control de peso. ¿Por qué? Porque tienen límites específicos
de todos estos nutrientes. Los suplementos alimentarios también quedan exceptuados, los alimentos para deportistas, que aquellos como por ejemplo las bebidas con electrolitos, también se exceptúan los edulcorantes no nutritivos. En cuanto a la ubicación, es en el panel principal o cara principal del envase. Aquellos que tengan un tamaño entre 30 y 60 centímetros cuadrados en su área principal podrán rotularlo en otra cara visible. Y solo los con un área en la cara principal inferior a 30 centímetros cuadrados pueden rotularlo en el envase mayor que los contenga. ¿Qué limitaciones tiene estos sellos? Cuando un alimento rotule el sello alto en calorías o azúcares, grasa o sodio, no podrá declarar ni en su rotulación ni publicidad propiedades nutricionales descritas en el artículo 120, es decir, aquellas positivas, digamos, para ese mismo nutriente o para energía. Por ejemplo, si un alimento dice alto en grasa saturada, no podrá decir nada con respecto a grasa, ni bajo en grasa, ni libre de grasa trans, cuando cumplan los requisitos, ni tampoco podrá decir nada respecto a energía. Pero sí podrá decir bajo en sodio, libre de sodio. ¿Por qué? Porque se refiere a otro nutriente. En cuanto a las limitaciones para un mensaje saludable, también hay. Y el reglamento dice que cuando rotule alto en calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio, no podrán declarar ninguna propiedad saludable descrita en la resolución 860, excepto dos, que son intolerancia a la lactosa y el mensaje que asocia poliole y menor riesgo de caries dentales para goma de mascar. Estas dos se pueden colocar considerando que son mensajes que ayudan a la salud del consumidor. ¿Qué limitaciones establece el reglamento en la parte venta? Dice, los alimentos altos en no se podrán vender, comercializar, promocionar ni publicitar en los establecimientos de educación parvularia, básica o media. Tampoco se podrán regalar en ninguna forma ni ofrecer en ninguna forma. Los kioscos escolares no pueden vender, publicitar ni regalar ni tener alimentos aun cuando no estén envasados que sean altos en, por ejemplo, los queques o las tortas, que son naturalmente siempre altos en azúcares u otros, no pueden estar en el local aunque no estén envasados. Y a consecuencia de eso, y para facilitar el cumplimiento de esto en los kioscos escolares, el Ministerio de Salud el año 2016 publicó una guía de colaciones saludables y alimentos que son factibles de tener en los kioscos escolares, y eso ayudó bastante a que modificaran su oferta. Bueno, ahora, ¿qué ha sucedido desde que se implementó esta ley y que se implementó en la práctica el artículo 120 bis? Las evaluaciones son muy pocas. Por lo tanto, la visión no es general. En primer lugar, es bastante sectorizada.
Tenemos la información de SOFOFA del año diciembre del 2016, informó una reformulación en un 65% lácteo y 48% en cecina. Esto fue muy, muy fuerte. Realmente la industria en ese momento se volcó a modificar y tratar de bajar al límite antes de que entrara la ley en junio del 2016. Así que eso se ve efectivamente, así fue. Posteriormente hay un estudio, este es publicado en Archivos Latinoamericanos el 2019, pero se ejecutó entre el 2017 fines y 2018. Es un estudio que ve actitudes de las madres de preescolares ante la implementación del etiquetado frontal en Chile. ¿Y qué reportó? Este estudio muestra que el 87% de las madres está de acuerdo con los sellos, que se coloquen estos sellos. Y el 44% dijo que había dejado de comprar alimentos con sello. Ahora, en el estudio no reportan cómo fue el cambio. Dejaron de comprar alimentos con sello y empezaron a comprar unos sándwiches o no sé qué alimentos, pero eso no dice el estudio. Entonces, claro, uno dice es un cambio de actitud, pero todavía falta indagar más y saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Respecto a la publicidad, en ese estudio indican que el 70% de la publicidad está en los supermercados, la que se ve en internet, luego celulares menos y lo menos en cine. Y en cuanto a alimentos de mayor recordación con publicidad, el 45% fue bebidas y yogur 15%. Y de ahí bajan a porcentajes menores de 10, jugos y otros alimentos. Posteriormente, el año 2018, hubo una tesis de una chica de magíster que estudió qué pasaba con la oferta de colaciones dulces destinadas a los chicos menores de 14 años. Este estudio lo hizo en 2 supermercados de la región metropolitana, donde el N muestral de alimentos que estudió fueron 131 en un corte de abril y en diciembre 129. Del total de colaciones disponibles en ambos supermercados, encontró que el 62% no tiene sello y el 38% tenía 1 o más sellos alto N. Y los que tenían sello corresponden a lo que uno ya se imaginaba, que son 48% galletas, 30% cereales y 18% barras de cereal. Entonces, efectivamente, vemos que los límites restrictivos afectan fundamentalmente a algunas categorías más que a otras. Después de la implementación de la segunda etapa, que fue en junio del 2018, se observó una disminución entre el 6 y el 17% de las colaciones. Digamos, disminución en la cantidad de azúcar.
Y Gloria, no, que dime. estamos llegando a tiempo, para que vayas redondeando. Voy a resumir más, ya. Vamos a Perfecto, pasar más gracias. rápido. Igual yo les puedo mandar la presentación para que la puedan ver. Ya, me Perfecto, apuro. gracias. En resumen, el 55,5% de estas colaciones tenían edulcorantes dentro de los límites de la isla, de la ingesta diaria admisible. Posteriormente, otro estudio realizado en la Católica en chicos de 6 a 12 años confirma lo anterior. En este los niños fueron pesados, medidos, con encuesta directa, y aquí se aprecia que hay una gran exposición a edulcorantes no nutritivos y todos dentro de los límites de la ingesta diaria admisible. Los principales alimentos aportadores de edulcorantes son bebidas y lácteos. Después este otro estudio de América Latina que muestra que hay grandes esfuerzos en diferentes países para reducir los niveles de azúcares implementando diferentes medidas. Finalmente, este estudio es del Ministerio de Salud, se publicó el año pasado y, digamos, lamentablemente tiene solo para la región metropolitana, pero tampoco alumbra mucho de lo que ocurre. En resumen, hay una buena, digamos, cumplimiento por parte de la industria en colocar los sellos. En la actualidad está llegando al 80% de cumplimiento. De acuerdo a la información de la industria que reportan el MinSal, indica que en un seguimiento de 5.000 productos, el 18% se reformuló. También indican que la población valora en buena forma los sellos. Posteriormente, un estudio de Reyes y Corvalán reportan disminución en la compra de alimentos, de cereales, bebidas, postres, pero tampoco indican cuál es el reemplazo, entonces igual uno no sabe qué ocurre. Reportan disminución en el contenido de azúcares 25% y reducción en sodio entre 5 y 10. Finalmente el MinSal, piensa que esta política va en buen camino. Esto es textual lo que dice el ministerio. Ahora, yo pienso que sí, que puede ser buen camino, pero que es importante hacer una evaluación a nivel nacional y ver qué implicancias tiene en el consumo real de alimentos de las personas y ver cómo se puede potenciar educación alimentaria. Y aquí, ligado con lo anterior, los desafíos. Sin duda, un gran desafío es hacer una buena evaluación, y el desafío regional, que se los dejo planteado, es respecto a establecer límites, qué criterios son buenos los criterios que se están haciendo, qué otra opción de establecer límites hay, cómo es importante que los límites den opciones en las diferentes categorías de alimentos a que sean más saludables. O sea, un corte único es bueno, tal vez no es tan bueno. Respecto a la imagen, por bien de nuestros consumidores, sería ideal alcanzar un acuerdo regional para tener, ojalá, una sola imagen y que los alimentos se puedan comercializar en todos los países con un solo sello, puesto que hoy día, cuando se quiere exportar, tienen que cambiar etiquetas para cada uno de los países. Eso es una aberración, un gasto, y no pensar en nuestro medio ambiente. Eso es todo. Muchas gracias y abierta a las preguntas cuando ustedes estimen conveniente.
Muchas gracias, Gloria, por tu muy buena presentación. Dejaremos las preguntas para el final, así que todos los que tengan consultas las vayan enviando por el chat, que al final las haremos. Bueno, muchas gracias, Gloria. Ahora pasamos a presentar a nuestro próximo expositor. Alexander, si quieres compartir tu presentación. El doctor Alexander Novachi es farmacéutico, bioquímico y abogado con 30 años de experiencia en la gestión de asuntos regulatorios y científicos desarrollados en grandes empresas multinacionales como Danone, Unilever, Mondelez y Nestlé, con un rol importante en asociaciones de clase como Avia, Aviat, Gene y organizaciones científicas como ILSE y organismos reguladores como Anvisa, Ministerio de Agricultura, Codes Alimentarios, Mercosur y otros. Es uno de los principales stakeholders en la implementación del análisis de impacto regulatorio en todo el entorno regulatorio brasileño y sudamericano. En el día de hoy nos va a hacer su presentación sobre el proceso regulatorio del nuevo marco sobre etiquetado nutricional frontal en Brasil. Alexander, te doy la palabra para que puedas presentar. Muchísimas gracias. De pronto quería saber si está bien la presentación, si las pantallas se ve perfecto. Se ve perfecto y también me escuchan bien. Ok. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de Avia. Gostaria de dizer que é um prazer estar acá e que é um tema também muito caro para todos nós, como disse a doutora Glória, é uma ferramenta de educação, não é uma ferramenta para se combater ou para que tenha uma função de tratar o tema da obesidade, mas é uma ferramenta, é mais uma ferramenta para isso, então o tema da educação é muito importante. ¿Y por qué de nuestra parte tenemos certeza de decir esto? Que el tema del etiquetado nutrimental no es un tema nuevo, se ven desde 1985 y se fue evaluando. Al principio la tabla nutrimental, después la información nutrimental complementar, ahora la información es suplementar. Esto todo es un sistema, es algo que tenemos que entender de una forma como un conjunto de informaciones para que el consumidor pueda hacer la mejor escolha para elegir el mejor producto. Entonces, no se puede concentrar solamente en la información que tiene en el front pack o en una alegación o el que está en la tabla, hasta porque si tiene una información por 100 gramos o por 100 ml, pero también tiene que entender cuál es el porcentaje de aquel nutriente en tu ingesta, ¿no? Un alimento puede tener una etiqueta de alto en sodio, pero si yo soy una persona, un atleta, tengo que tener una alimentación con una cantidad de grande de sodio, entonces esa es una información buena, ¿no? Y esta es toda la historia que se pasó en Brasil. Desde el 98 tenemos el etiquetado nutrimental en Brasil y se fue evoluindo hasta 2011, quando a Anvisa nos apresentou um par de perguntas, um par de dúvidas acerca de o que teníamos agora em Mercosul harmonizado como a informação disponível para o consumidor brasileiro. Isso se quedou em 2011, se acionou o Mercosul, porque como é uma legislação que é harmonizada em Mercosul, não se pode ser sem que tenha este ok por as partes. E se foi haciendo toda a negociação hasta que em 2014 a Anvisa criou um grupo de trabalho para começar todo o período, toda a discussão. Então, aqui é importante entender. Hasta 2014 se discute isto em Brasil e se seguiu todo o processo de análise de impacto regulatório. Então, quais foram os problemas que foram apresentados ou as oportunidades por parte de Anvisa de se melhorar a informação ao consumidor? Lo primero de todos es la educación nutrimental. Se necesita mejorar la educación nutrimental. Como no había criterios de elegibilidad o criterios para las tablas, había una cantidad muy grande, entonces, de modelos de tabla, eso se podría generar una duda del consumidor. También los consumidores decían, no entiendo por qué ahora está una tabla con unos valores, otra hora hay tablas con otros valores, entonces se tenía que buscar una mejor definición de los criterios. A este momento, la industria de alimentos en Brasil
apresentou como a oportunidade. Todo o setor de alimentos no Brasil se apresentou como uma sugerência, uma tabla onde se teria a informação por porção, o VD, e como uma opção para a informação nutrimental frontal, um GDA colorido. Isso se quedou com base em uma pesquisa que foi feita por Unicamp. Este primeiro ciclo, que hablamos como ciclos, este primeiro ciclo, então, se empieza em 2014 e se encerra em 2017, com a publicação de um relatório de trabalho. Acá se passa algo muito importante para o setor de alimentos no Brasil, para o setor, para a indústria de alimentos. Aqui, 21 entidades de classes se unem e se concentram, se forma o que chamamos de rede de rotulagem, ou rede de etiquetado, onde se busca uma narrativa e um posicionamento único de todo o setor produtivo de alimentos em Brasil. A rede de rotulagem, a rede de etiquetado, passa a depender que sim, temos que ter a informação no pack frontal, pero a informação deveria ser acerca da quantidade de açúcar, açúcar añadido, açúcar adicionado, a grasa saturada e sódio. ¿Por que no trans? Porque trans já há uma regulamentação em Brasil, onde hasta julho de 2023 se vai se quedar todo o trans do mercado brasileiro e hoje os produtos das empresas que estão associadas à BIA já não têm mais. Também defendemos etiquetado frontal em escala de cores e colores, como o GDA colorido. E também que essa informação seja uma informação educativa e não alarmista, que a informação disponível para o consumidor não diga a ele, sim, se afaste acá, não pode comer, isso vai te matar, sim, pero mira, há uma quantidade X deste nutriente, açúcar añadido, grasa saturada ou sódio, então, esta informação tem que ser uma informação que, para que elejas o melhor produto para vocês, tem que buscar um pouco mais de informação, tem que mirar com cuidado para isto. Acá, de uma forma mais ampla, são a defesa da rede de etiquetado, que é a declaração por porção, a manutenção dos claims, a declaração por alimento listo para o consumo, não? Por exemplo, os produtos como os achocolatados, ou os pós para preparo de panes, isso tudo tem que ser como se vai se consumir e não como exposto à venda. Defendemos a declaração dos 3 macronutrientes e também açúcar añadidos e não açúcares totales. Aí, então, se quedou um segundo ciclo regulatório de agosto de 19 de 17 até abril de 2019, onde se teve o que a Anvisa chamou de a tomada pública de subsídios, onde se tivemos uma série de movimentos e de perguntas que foi feita a toda a sociedade brasileira, o setor privado, as ONGs, as academias, todos se puderam enviar contribuições. Se partiram, então, destes pontos, os problemas foram um pouco mais detalhados e tivemos 4 momentos, 4 perguntas que foram feitas para toda a sociedade brasileira. Então, tivemos 4 momentos durante esse ciclo, onde se fizeram perguntas para a sociedade e a Anvisa recebeu contribuições. Ao final desse período de tomada pública de subsídios, onde tivemos mais de 3.500 participações e de mais de 33.000 contribuições, a proposta de Anvisa era ter um listado de nutrientes, onde se tenha mais organizado, mais claro, e que se declararia açúcares, grasa saturada e sódio. A base de declaração da rotulagem nutricional frontal deveria ser de 100 gramos. A tabla nutricional, sim, se manteria, mas deveria se criar critérios de elegibilidade. Se manteriam os claims, pero para os produtos elegíveis à rotulagem, ao etiquetado frontal, a rotulagem frontal, como, por exemplo, alto em grasa, não se poderia ser um claim como baixo em grasa, isso faz sentido. Se cria uma lista de exceções, de produtos onde a quantidade de grasa, de açúcares ou de sódio que estão presentes ali se faz em função do produto, por exemplo, os derivados lácteos. Se uma tolerância, que é essa tolerância,
que se puede variar en términos de la información que está en el empaque. Hay una tolerancia, pero esa tolerancia debería ser revista de cuál sería, cómo se podría manejar esto. Si vamos a tener un perfil nutrimental, el modelo hasta este momento en Visa no había propuesto ningún modelo, pero sí la industria, las ONGs y las academias, y también un plazo de adecuación para que el mercado pudiese se preparar y también preparar al consumidor. Lo más importante es preparar al consumidor para recibir la información. Ahí se fue entonces el fin del segundo ciclo y se empezó el tercero y último ciclo, que se fue el ciclo de consulta pública, donde en septiembre de 2019 se publicó dos documentos de consulta pública. Este se fue hasta enero de 2020, el periodo, y de enero de 2020 hasta octubre fue el periodo donde Visa se tomó toda la contribución y se preparó. Entonces, este periodo fue un periodo bastante rico, donde tuvimos una discusión faseada en blocos, fueron 3 momentos, 3 grandes discusiones, donde tivemos la oportunidad de platicar con Anvisa, toda la sociedad, de apresentar las propuestas, apresentar la justificativa técnico-científica, los estudios, todo esto. La proposta inicial de Anvisa en septiembre de 2019 era sí adoptar un etiquetado frontal en un modelo de lupa, un modelo baseado en el modelo canadiense, para 3 macronutrientes, azúcares añadidos, sí tener una lista de excepciones, mantener los claims, pero con un criterio, los alimentos listos para el consumo y mantener un perfil por 100 gramos y no por porción, pero la información por porción se quedara en la tabla nutrimental. Las consultas públicas entonces se fueron dada publicidad en septiembre de 2009, se encerró acá y se aguardó el final de este proceso que se quedó ahora en el tercer trimestre de 2020. Se fueron más de 82.000 contribuciones, fueron 23.435 participantes. Y al final de esto todo, entonces se publicó la resolución 429 y la instrucción normativa 75. La primera es o qué tenemos que hacer y la 75 es cómo tenemos que hacer, ¿no? Hay algunas innovaciones importantes, por ejemplo, hay un listado donde los alimentos son obligatorios tener una vez elegibles al etiquetado nutrimental, pero hay una tabla que no se puede hacer. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas no se puede hacer, ni la información nutrimental, ni la tabla, ni tampoco la información frontal. El modelo, si hubo una evaluación de que estaba en la consulta pública, se mantuvo el concepto de la lupa, pero se dividió en blocos. Entonces son 4 blocos, donde se tiene la lupa y la mensaje auto en, y después otros 3 con sodio, gordura grasa saturada y azúcar añadido. De acuerdo con la formulación de tu producto, ustedes van a poner esos blocos de acuerdo con los criterios de elegibilidad. Acerca de la tabla nutrimental también hay innovaciones importantes, todas ahora pasan a ser con el fondo blanco, con las letras negras. Hay la columna de 100 gramos, la columna de porciones, se mantuvo la información del porcentual de valor diario de ingesta. Y también la declaración de carbohidratos, bajo carbohidratos, tenemos que declarar los azúcares totales y los azúcares añadidos. Acá são algumas regras de critérios de elegibilidade, que isso se cumpre com um dos problemas identificados pelos consumidores, e também se apresentou modelos de tabla nutrimental para cada um dos produtos que hoje temos no mercado brasileiro. Então, há produtos que, de acordo com o front panel, ou de acordo com a área possível, se pode elegir uma dessas tabelas. Del perfil nutrimental se aprobó un perfil, uno solo, donde tenemos para alimentos sólidos y para alimentos líquidos, para azúcares añadidos, grasas y sodio. Es un perfil único, pero ese perfil va a ser evaluado a lo largo de la implementación.
Como dije, esses foram os selos elegidos por Anvisa com base a tudo que se apresentou. Acá é interessante entender o critério, porque o critério para ter o tamanho é um critério de percentual de ocupação do front panel, que não se queda mais do que 10% do front panel. É muito importante também ter isso. Então, se tem um impacto muito grande, vai ter um selo proporcional a um produto que tem um impacto mais chico. A declaração dos alimentos isentos, os alimentos que são preparados ou fracionários em ponto de venda, os que são entregues ao consumidor e aqueles que têm um front panel com uma área menor que 35 centímetros quadrados, aí tecnicamente não se pode. Acá temos todos os alimentos que não se pode, esses não se pode fazer nada, que são produtos que são como alimentos in natura, não? As frutas, os huevos, as carnes, os pescados. Então, e alguns, ¿por quê? Porque não tem, porque sua característica natural não se pode fazer. Então, por exemplo, os leites fermentados, não se pode fazer um claim de algo, mas também não se pode ter uma informação. Há aqui alguns produtos que, embora não se pode fazer, se há alguma modificação nesses produtos, se añade algo, por exemplo, os leites fermentados, se hace uma adição de uma marmelada, por exemplo, aí sim tem que pôr a informação nutrimental frontal. Lo mesmo que se passa com estas outras categorias. Acá é um critério muito importante, ¿por quê? Porque se definiu que a informação acerca de los ingredientes auto-en tiene que estar en los 50% acima del front panel. Y la información acerca de los claims abajo de este 50%. ¿Por qué eso? Para que no tenga ninguna interferencia entre una información y otra. Para que el consumidor pueda tener claro que es una información nutrimental frontal y que es un claim, que es uma alegação. Acerca da variação, que havia dito, de los mais ou menos 20%, se definiu que para os ingredientes macros, valor energético, calorias, carboidratos, açúcares, grasas, sódio e colesterol, não se pode variar para cima, solamente se pode variar mais 20% para baixo. Em contrapartida, para os micronutrientes, e aí incluso as proteínas, não se pode variar para baixo, somente para cima, e isso faz muito sentido, não? O documento, a resolução 429 da Instrução Normativa 75, se foi publicada agora em 9 de outubro de 2020, há um período de vacância de 24 meses, mas esse período não é um período onde não se faz nada. É todo um período onde vamos ter que preparar todo o mercado com este câmbio e também, o mais importante de todo, vamos ter que preparar o consumidor para que ele receba a informação e tenha tranquilidade para ser isto, para que ele não receba a informação de que, ok, que hago com isso agora? O mais importante é que o consumidor entenda os novos critérios para poder fazer elegir os alimentos adequados para a nutrição. Então, a partir de 9 de outubro de 2022, se passa, então, a ter os primeiros produtos no mercado brasileiro. Acá, este ciclo não se encerra acá, não? Esse ciclo se vai, porque depois disso, você vai ter um período onde se chama de um período de avaliação do resultado regulatório, onde a implementação, depois da implementação, e também tudo mais, a Anvisa vai monitorar para ver se as soluções que foram apresentadas estão logrando êxito e se pode ser cambios também. Então, esse processo é um processo que segue ainda por muitos anos. E também temos todo o tema de Mercosul. Como a doutora Glória disse, há uma busca para se entender um critério único em Mercosul e hoje temos cenário que se pode dizer bastante distinto, mas é um cenário possível para entender uma harmonização. Uma vez mais,
gostaria de agradecer, dizer muitas graças, muito obrigado. Me quedo aqui mais um tempo, porque consegui manejar alguns compromissos, então vou me quedar aqui por mais um tempo. E sigo aí, se não puder responder todas as perguntas, nos quedamos à disposição para receber e oportunamente enviar as respostas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexander, por la presentación y el tiempo perfecto. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir realizando por el chat. Tenemos para Alexander una pregunta. A ver. ¿Cree que el nuevo formato visual es fácil de entender para el consumidor? La posición de industria siempre fue de que lo mejor, lo más simple, lo más fácil sería es el GDA colorido. Es una información donde se puede servir, acá tenemos la información. Pero vamos a hacer el posible para que los consumidores entiendan o qué significa tener un selo en front pack diciendo alto en sodio. Entonces, entendemos que lo más importante ahora, ya que tenemos una definición por parte de Anvisa, preparar a los consumidores para que ellos puedan, a partir de esa información, elegir los mejores productos para su dieta. Bien. Y después otra pregunta que preguntan es que, ¿cómo recibieron la industria alimentaria las nuevas regulaciones que se están implementando? Muchas gracias, Alejandra. Una vez más, no es lo que entendemos ser lo mejor. Tenemos una fortaleza muy grande acerca de los posicionamientos de industria, de que lo mejor es la porción, la base de declaración debería ser porción y que el modelo debería ser el GDA. Esto no tenemos dudas, porque imagínate un producto donde se va una barra de cereales, por ejemplo, que tiene como 40 gramos, va a tener una información con base a 100, todos los productos a principio van a tener un selo y si el consumidor no entender, se va a tener una duda o una información no muy clara. Pero es nuestro compromiso ahora, ¿no? Hacer la mejor implementación, estamos trabajando para esto. Sí, tenemos que considerar todo el impacto de pandemia en toda la cadena de suprimentos. Y imagínate cambiar un parque industrial todo de embalagens en el Brasil, no es poca cosa, ¿no? Pero estamos ya de pronto trabajando para que el consumidor en el momento cierto reciba la información y, lo más importante, una vez más, para que ellos tengan la información y sepan qué hacer con la información. Esto es más importante, ¿no? Perfecto. Y después plantean una duda que no les quedó claro, de cuando comentaste lo del más 20%, menos 20%, que si podías repetir esa parte. Sí, es importante tener esto claro, porque la reglamentación actual si puede hacer, si permite una variación de más o menos 20%, tanto para arriba como para abajo. Entonces imagínate que tiene un producto que tiene una declaración como que 10 gramos de proteína. En una evaluación, un análisis fiscal, se puede tener entre 8 gramos y 12 gramos. Esto es que tenemos hoy. Esto era una información que el consumidor decía, no me queda claro eso, porque tiene 8, 10 o 12. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? En una fábrica, en una industrialización, y también por causa de la característica de las materias primas. La leche tiene zafra, las frutas tienen zafra, hay una variación natural de las materias primas. Entonces se decidió que para los macronutrientes, aquellos que necesitan tener una cautela mayor en el consumo, principalmente los ingredientes como azúcares, grasas saturadas y sodio, que son los ingredientes relacionados a las doenças crónicas no transmisibles, que la información no se podía tener una variación para cima. Entonces, si tiene 10 de sodio, que se puede tener 8, 7, 6, pero no más que 10. Entonces,
En una avaliación, en una fiscalización, por ejemplo, se puede tener 9, pero no se puede tener 11. Eso para los macronutrientes. Y para los micronutrientes, donde tiene una demanda acerca de la ingesta, por ejemplo, para tener un producto que se pueda decir, este producto es fuente de calcio. Para ser fuente de calcio tiene que tener un mínimo. Entonces, no se puede tener menos que este mínimo. Entonces, se puede variar para más, no para menos. Entonces, se piensa lo mismo. Si tiene 10 de calcio, esta es la nota de corte para decir es fuente de calcio, se puede tener 10, 11 o 12, pero no se puede tener 9. Entonces, este fue el cambio que se quedó acerca de la variación. Espero ter explicado mejor ahora. Bien, quedó mucho más claro, perfecto. Y otra pregunta más, que ¿la industria de alimentos puede bajar los niveles de sodio, azúcar y grasa? ¿Necesitaban que le pusieran un octógono para hacerlo? ¿Era eso lo que era como un comentario que estaba? Ese también es una pregunta muy importante para ser hecha. El Brasil, desde 2007, estamos hablando de 13 años, hay un acuerdo voluntario entre la industria de alimentos, que ese acuerdo se firmó entre ABIA, el Ministerio de la Salud, para que hacer una reducción voluntaria de la cantidad de grasa trans, sodio y azúcares. El ciclo de la gordura trans ya se cerró al final de 2019. Se retiraron más de 310.000 toneladas de grasa trans del mercado de alimentos industrializados en Brasil. Isso significa que hoy los alimentos industrializados en Brasil no más tienen grasa trans. Esta también fue a razón, uno de los motivos que Anvisa entendió que no debía tener una etiqueta frontal para grasa trans. Para el caso de sodio, ahora sí cerramos el primer ciclo. La información que tenemos hoy, el número que tenemos es que ya se sacó del alimento industrializado en Brasil en torno de 18.000 toneladas de sodio de los productos industrializados. Y si tomarmos como el número que 75% del sodio que es consumido por la población brasileña es un sodio adicional, un sodio del preparo de alimento o de cuando se va a hacer durante la comida se agrega a sodio al producto. Ese es un número bastante significativo. Y la meta es llegar a 30.000 toneladas de sodio. Y azúcares, ahora vamos a empezar el ciclo de azúcar, pero los números no puedo desafortunadamente hablar sobre esos números, porque ahí ainda se va a empezar la verificación por parte del Ministerio de Salud, pero estamos bastante felizes con las informaciones previas que tenemos certeza que vamos a tener también un número bastante importante en términos de reducción de azúcares añadidos en los productos industrializados. Eso es un ejemplo de que no se necesita de un etiquetado para que la industria pueda se mover, y no es esto también solo que va a hacer con que la industria de alimentos en Brasil, el mundo, acá tenemos, y en América Latina tenemos las principales industrias de todo el mundo, ¿no? Hacer una búsqueda, que se va a buscar siempre, a todo momento, productos más saludables, mejor información para el consumidor. Entonces, esto nos alegra mucho, porque tenemos un compromiso con el consumidor de cada vez más entregar a ellos los productos con un perfil nutrimental cada vez mejor. Por eso que desde el principio, durante todos los 5 o 6 años, la industria de alimentos, a través de la red de etiquetado, participó de forma activa y apoyó toda la decisión de Anvisa. Puede no ser la que nos más agrade, pero es una decisión que somos muy tranquilos de que tivemos a oportunidade de participar, tivemos a oportunidade de aportar nossas pesquisas, nossos trabalhos na ciência que acreditamos, e seguimos aí cada vez mais compromissados com o consumidor brasileiro. Perfecto, muchísimas gracias, Alexander. Tenemos una pregunta para Gloria. Gloria, ¿estás por ahí? Bien.
Sí, cuéntame. Gloria, una pregunta que nos están haciendo es si los productos a granel, ejemplo hamburguesas, deben tener sellos en el packaging secundario, por más que tienen en el primario, en caso de exportar, por ejemplo, de Paraguay a Chile. Es una pregunta específica de una exportación de Paraguay a Chile. A ver, si viene envasado, tiene que tener el sello. Todo alimento envasado debe cumplir con la regulación. Los únicos que están exceptuados de no cumplirla es en los alimentos que se envasan a solicitud del consumidor en el momento de la compraventa, digamos. Pero todo lo demás, sí. O sea, si un producto viene de Paraguay, aquí debería venir con su rotulación como corresponde. Perfecto. Y después otra consulta que hicieron fue que en Chile no hicieron la evaluación del IDA en los edulcorantes para niños menores de 6 años, siendo el grupo etario más vulnerable. Eso era lo... Concuerdo plenamente con eso. Ese estudio se hizo en escuelas y como eran escuelas tenían a los chicos de 6 años hacia arriba, por eso tomaron de 6 a 12. Y el presupuesto no fue suficiente y por eso no lo hicieron en los jardines infantiles, que ahí tendrían que haber tomado a los chicos de menores de 6, y concuerdo plenamente porque ese es el grupo que tiene menor peso corporal y por lo tanto es más factible alcanzar la IDA en caso que no haya un control en la ingesta de ese tipo de alimentos. Pero ahora bien, lo que ocurre en los más chiquititos se supone que están influenciados por los hábitos que imparte la familia, y desde ese punto de vista, si la madre o la persona encargada del chico lo protege, va a evitar que consuma más cantidad de esos alimentos con edulcorante, se supone. Pero sí, es algo que valdría la pena estudiarlo en algún momento. Después, una consulta también referente a los estudios es que si las muestras fueron de 2 supermercados nada más y si tienen si son representativos esos resultados. A ver, fueron 2 supermercados de la región metropolitana, uno de nivel socioeconómico medio alto y el otro medio bajo. Pero no, o sea, a ver, la representatividad, lo que tomaron son las colaciones que estaban disponibles. Y desde ese punto de vista, sí, pueden ser representativos, porque tomaron todas las colaciones dulces disponibles. Desde ese punto de vista, ahora, los 2 supermercados que tomaron eran supermercados grandes, con harta variedad de productos. Así que desde ese punto de vista, sí, yo creo que refleja la realidad, que un 60% no tiene sello y un 40% prox tiene sello. Muchas gracias. Y una última pregunta es, ¿será posible llegar a acuerdos para la región de América Latina en el sentido de este rotulado, considerando el impacto de este tema en la sustentabilidad? Yo espero que sí, que hagamos los esfuerzos, y creo que instancias como estas son las que pueden ayudar, convocar a las sociedades científicas, grupos de expertos de diferentes países y abocarse a estudiar cuál es el mejor sistema y llegar realmente a un acuerdo, porque cuando uno ve la cantidad de plata que se pierde en cambiar rotulación, porque no puede entrar al país y tienen que ponerle o sticker o cambiar de rotulación. Entonces es un desgaste demasiado grande. Yo creo que es el camino
que deberíamos buscar todos para alcanzar esa meta. Bien. Y una última, dice, desde su punto de vista, ¿cuáles son las estrategias más importantes para contrarrestar a los opositores del etiquetado frontal? A ver, es que ¿a qué opositores? Y no No sé. me queda claro a qué se refiere. Porque Bien. lo que ocurre es que el etiquetado frontal por sí solo no es ni bueno ni malo. Lo que ocurre es que no sirve cuando no se hace buscando, digamos, que realmente el alimento tenga la posición que le corresponde. O sea, sí, a mí hay gente que me dice, bueno, este aceite tiene mucho más grasa que, o sea, calorías que este otro producto, y este dice alto en calorías, porque tiene 72 calorías. Entonces ahí explicarle por qué es súper difícil para el común de la gente. Entonces, un etiquetado frontal que es útil es cuando está hecho de una forma que le sirve a la gente para seleccionar los alimentos que realmente son más saludables. Y desde ese punto de vista, uno a la gente tiene que... A mí me gusta el etiquetado frontal, pero cuando está bien hecho, pero cuando está mal hecho no sirve. Y desde ese punto de vista yo creo que sí hay instancias y caminos que uno debería seguir para poder alcanzar el bien común de toda nuestra región. O sea, yo pienso, América Latina debería llegar a tener, ojalá, un solo sello con un punto corte y una forma de clasificar los alimentos. Y desde ese punto de vista es lo mejor para toda la comunidad. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por las excelentes presentaciones. Y bueno, y ahora continuamos con nuestra siguiente expositora, que es la doctora Susana Sokolowski. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, presidente saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y honorable miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Dedicó 20 años a la investigación y a la docencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Activa conferencista internacional, ha participado en más de 270 congresos y seminarios. Es autora de múltiples artículos científicos, revisiones y capítulos de libro. Jurado en varios premios internacionales. Recibió el Premio Nacional Bianual Argentino de Química en 1985. Durante los últimos 30 años ha trabajado como consultora en asuntos regulatorios y científicos e innovación tecnológica. Presidente del Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de Alimentos del 2019, y hoy nos va a dar su presentación, CODES en camino hacia el etiquetado frontal, pros y contras de los diferentes sistemas. Bueno, los dejo con Susana. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Un gusto estar en este webinar y sobre todo aprecio mucho la presencia de distintos profesionales de sectores muy diferentes, tanto del área normativa como nutricionistas, médicos. Tenemos, además de tecnólogos, por supuesto, en la audiencia. Así que muy contenta. Antes que nada, quisiera declarar mis conflictos de interés como científico en alimentos. Yo trabajo como consultora independiente en asuntos regulatorios y científicos y en innovación tecnológica de alimentos, y mi actividad principal está relacionada con las aprobaciones regulatorias de diferentes ingredientes y aditivos alimentarios en países de América Latina. Por tal razón, trabajo con empresas productoras de ingredientes y aditivos alimentarios, así como con industrias alimentarias y estudios de abogados. Y además, formo parte de comités científicos asesores en compañías alimentarias y por lo tanto cumplo en declarar los conflictos de interés de acuerdo a cómo lo establecen las guías
de la International Union of Food Science and Technology, digamos, entidad a la cual pertenece ALACTA. Muy bien, yo voy a tener, por suerte, la oportunidad de darles la perspectiva de cómo vemos los científicos de alimentos el etiquetado frontal desde la perspectiva del Códex. Como todos ustedes saben, el Codex Alimentarius es una compilación de normas, directrices y códigos de práctica que son desarrolladas conjuntamente por expertos de miembros del Codex que representan al 99% de la población mundial. Codex es, como decimos habitualmente, la única referencia normativa internacional que cumplen todos los países de Latinoamérica sin excepción. Ustedes pueden perfectamente ver, si digamos van a la página de Codex, que Codex está formado por 189 miembros, que son los países del mundo, y además tiene 237 miembros que son observadores del Códex, 57 organizaciones intergubernamentales, 164 organizaciones no gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas. De modo que cuando Códex se reúne el mundo entero en la reunión de Códex. Ahora, es importante recordar en cada discusión que Códex tiene un serio compromiso con la ciencia y así lo establece en su página web, que pueden ver acá, y que esta declaración de principios, que es la primera declaración de principios, dice, referentes a la función que desempeña la ciencia en el proceso decisorio del Códex y la medida en que se tienen en cuenta otros factores, y establece que las normas alimentarias, las directrices y otras recomendaciones del Códex se basarán en el principio de un análisis y datos científicos sólidos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se omite observar cuál es el accionar de Códex, y el accionar de Códex es el accionar conjunto de todos los países. Si ustedes entran a la página del Códex y van al Comité Códex de Etiquetado de Alimentos, verán entre las cartas circulares que hay una carta circular cuyos comentarios vencieron el 31 de octubre de este año, donde se pide información y comentarios sobre el proyecto de las directrices del etiquetado nutricional en la parte frontal del envase. Este es el documento. El documento, como ven, ha vencido el 31 de octubre y forma parte de una serie de documentos que van adelantando las posiciones de los distintos miembros como aporte a este grupo de trabajo que está presidido por Costa Rica, copresidido por Nueva Zelanda, con aportes de otros países también, como los Estados Unidos. Y ustedes habrán visto que de las presentaciones anteriores de Gloria y de Alexander, los objetivos del etiquetado frontal en realidad tienen que ver con dos grandes cosas. Una, proveer información clara y veraz en el frente del empaque, de modo que el consumidor pueda de un vistazo darse cuenta del contenido de nutrientes del alimento, y otra, propender a que la industria alimentaria tienda a reformular sus alimentos de modo de mejorar el contenido de nutrientes del alimento, y eso conlleva una reducción de sodio, como la que hizo Brasil, como la que se llevó a cabo en la Argentina, una reducción de azúcares, como la que se está llevando a cabo en Brasil ahora y como se va a llevar a cabo en la Argentina, una reducción de grasas saturadas y una sustitución por grasas más saludables, y en este accionar veremos un aumento de fibras en el contenido de los alimentos, probablemente también aumento de proteínas, y un aumento de los sustitutos del azúcar, que, digamos, se utilizan en la reformulación con reducción de azúcares. Así que yo voy a hacer un resumen de cómo se vería desde Códex el etiquetado frontal basado en cantidades que se han fijado en gramos del nutriente crítico por 100 gramos o 100 mililitros del alimento, y que son los casos de Ecuador, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Colombia y de Israel. Muy bien, este es el etiquetado de Chile que presentó Gloria también, donde ven que las cantidades tienen que ver con la presencia de ese nutriente, ya sea en alimentos sólidos o líquidos, y que eso se determina de acuerdo a cómo se haya expresado en la parte frontal del alimento el contenido neto del alimento en cuestión. Chile fue el primero en introducir un valor límite para la energía de 275 kilocalorías para 100 gramos de sólidos,
y 70 calorías para alimentos líquidos como límite. Ahora, ¿de dónde salen estos valores que Chile utiliza y por qué los usa en digamos, estos límites o umbrales a partir de los cuales se hace exigido el etiquetado frontal? Todos conocen la tabla de la estrategia de dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas de la OMS, el famoso cuadro 6, que indica los márgenes de las metas de ingesta de nutrientes para la población en general, y establece que no deberán excederse en el consumo de grasas saturadas que represente más de un 10% de la energía total consumida, que fija la tabla como 2.000 calorías para un adulto promedio. Hace lo propio con azúcares libres, que no deberán superar el 10% de la energía, y establece una cantidad en gramos o miligramos, 2.000 miligramos por día para una dieta de 2.000 calorías. Esto tiene correlación con los valores de referencia de nutrientes asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, que traduce el Codex Alimentarius solamente para grasas saturadas, 20 gramos, y 2.000 miligramos por día para sodio. Y esa relación proviene de que el 10% de la energía 2.000 son 200, que dividido la contribución calórica de las grasas, 9 calorías por gramo, dan aproximadamente 20 gramos. En el caso del azúcar, sin embargo, lo que se utiliza, lo que OMS utiliza, es su propia evaluación de azúcares libres y en el consumo publicado, y por lo tanto el 10% corresponde a 200 calorías, que dividido 4, el aporte calórico de los azúcares, representa no más de un consumo de 50 gramos por día. Ahora, ¿cómo veríamos desde la vista, digamos, a la luz de los principios generales que el Códex ya ha establecido para el etiquetado frontal, las consideraciones que ha hecho Chile, por ejemplo? Estos son, y está copiado del documento Códex que les mostré, que se obtiene de las cartas circulares, uno de los principios generales que está discutiendo Códex en este momento, que dice que el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase debe calcularse y aplicarse al alimento de manera coherente con la declaración de nutrientes correspondiente a ese alimento, de manera que represente la naturaleza del alimento tal como se consume o envasa, dependiendo del tipo de alimento. Es decir, desde esta óptica, ya que el sello de advertencia en Chile solo se exige para alimentos a los que se hayan agregado azúcares, miel, jarabes, grasas saturadas y sodio y se supere el límite, la ausencia de sellos, por ejemplo, en una mantequilla o manteca, como decimos en la Argentina, sin agregado de sal, mientras que el mismo producto con agregado de sal exhibe los sellos alto en calorías y alto en grasas saturadas, no se corresponde con la información ofrecida en la tabla nutricional para ese producto, que es nada menos que 57,5 gramos de grasas saturadas por 100 gramos de manteca o mantequilla en ambos productos. Eso sería cómo quedaría Chile posicionada frente a las directivas de Códex. Ustedes saben que Perú entró en vigencia en junio del 2019 la Ley 30.021 de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que tendrá, no tiene aún, pero tendrá a los 39 meses de la aprobación del manual de advertencias los mismos parámetros que hoy tiene Chile. Muy bien, Perú ha corregido este tema, dado que el etiquetado frontal se aplica a todos los alimentos que superan los umbrales de la tabla, y ustedes ven de esta publicidad de un supermercado que la información de ambos productos se corresponde con la información ofrecida en la tabla nutricional. Muy bien, vamos a ver ahora el etiquetado frontal basado en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, y el único país que ha puesto en vigencia ese modelo de perfil de nutrientes es México. Todos saben que el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud propone que todos los alimentos procesados sean clasificados según un perfil de nutrientes, excluyendo los alimentos mínimamente procesados y también excluyendo ingredientes culinarios como mantequilla, manteca de cerdo, aceite, sal, etc.
Como novedad, digamos, respecto de los anteriores modelos, establece un sello para otros edulcorantes que ocupa tanto a polialcoholes como a edulcorantes no calóricos. Ahora bien, lo que ocurre, y esto lo hemos analizado y conversado muchas veces, es que el modelo de perfil de nutrientes de OPS aplica de manera errónea las recomendaciones de las metas de ingesta de nutrientes para la población a un parámetro aplicado a la composición individual de cada alimento y bebida. Es decir, el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud pretende que cada alimento que compone la dieta tenga la misma composición nutricional que la dieta en un todo. De modo que todos los alimentos que consumimos en el día deberían tener idéntica composición, una composición balanceada, y la honesta verdad es que nosotros no comemos alimentos de composición balanceada, sino que comemos porciones moderadas de alimentos tal vez con muchísima azúcar, como los helados, los postres lácteos, bebidas azucaradas, jugos de fruta, tortas. También consumimos alimentos que están del lado del sodio y de la grasa, como alimentos cárnicos, alimentos panificados, quesos, etc., y que en su conjunto componen esta dieta balanceada de 2000 calorías. Es decir, los alimentos que nosotros comemos no pueden responder a un perfil único, porque no es aplicable, salvo en los casos en que consumamos alimentos como Soylent, este famoso alimento balanceado que comen muchas personas dedicadas a las ciencias informáticas en California. El único alimento balanceado que comemos es la leche de madre durante el periodo de la lactancia de 1 año al menos, y si no, los alimentos balanceados que comen en forma exclusiva las mascotas. O sea que sobre este modelo se hizo la modificación de la NOM o norma mexicana 051, que estableció sellos de advertencia, 5 en total, 2 declaraciones de advertencia y luego una modalidad de aplicar sobre envases pequeños un sello que contenga un número que indique el número de sellos que debería haber tenido esa porción pequeña. Ahora, me parece importante aquí mismo hablar de que esta proposición de colocar un sello de advertencia cuando se utilizan polialcoholes y edulcorantes no calóricos, ambos aditivos alimentarios, ambas categorías son aditivos alimentarios, es que la Organización Mundial de la Salud tiene una rigurosa manera de hacer la evaluación de la exposición dietaria, y que esta evaluación de la exposición dietaria está diseñada de modo de cubrir a la población tomando en cuenta la variación en el consumo de alimentos, que se hace utilizando la información proveniente de varios países y entre los diversos grupos de población, y en particular para aquellos más sensibles, como los niños o los adultos mayores. Que las encuestas de alimentación se usan para evaluar la ingesta en estos diferentes grupos etarios. El proceso es muy conservador, de modo que cuando se determina la exposición dietaria, hemos utilizado la máxima exposición dietaria posible, y que usualmente el nivel máximo permitido para ese aditivo alimentario en cada alimento se usa junto con la cantidad máxima que se podría consumir de ese alimento, y que por lo tanto los resultados consideran cuidadosamente a los usuarios potenciales en el extremo superior de la exposición, que son los niños pequeños, y en el caso de edulcorantes no calóricos, diabéticos o individuos que son leales a ciertas marcas que usan ciertos edulcorantes no calóricos. Y para que tengan en cuenta siempre que se habla del tema, que los aditivos alimentarios se aprueban para la población general y que no figura en el Código Alimentario ni en el Códex Alimentario ninguna restricción para el consumo por parte de ningún grupo etario. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ningún alimento procesado debe considerarse de uso para niños menores de 3 años y, por supuesto, para lactantes. Así que ahora sí, habiendo dicho esto, volvamos a los perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria, como así llama el etiquetado frontal México. Bueno, yo no les he mostrado las tablas, son tablas de aplicación progresiva,
Las dos primeras etapas tienen muy pocas diferencias, pero a partir del 1 de octubre del 2025 se calculará en base no solo a los nutrientes agregados en el alimento, sino también a los nutrientes intrínsecos, siempre y cuando al alimento se le hayan añadido nutrientes críticos. Y todos aquellos alimentos a los que no se les añadieron nutrientes críticos quedarán exentos, es decir, la manteca de cerdo, la crema de leche, el yogur, etcétera, quedará exento del etiquetado nutricional frontal. Ahora, en esta situación me parece muy interesante mencionarles este artículo que llevó a cabo profesores universitarios de Colombia, junto con profesores universitarios en Estados Unidos, porque es la comparación de cómo se vería el etiquetado frontal comparando dos modelos de perfiles de nutrientes, y los que usaron fueron justamente Chile y el modelo de perfil de nutrientes del OPS. Y esto está copiado de este artículo de Mora Plazas, que dice específicamente el modelo del OPS se basa principalmente en la densidad energética de nutrientes seleccionados, es decir, en la contribución calórica del nutriente al alimento dividido por las calorías del producto, mientras que el producto chileno calcula el contenido de nutrientes por 100 gramos o 100 mililitros del producto total. Por consiguiente, bajo las consideraciones del modelo de OPS, los productos bajos en calorías podrían quedar sujetos a la regulación por tener una relación relativamente alta de nutrientes a calorías. Y el mismo artículo menciona el caso de mezclas vegetales, en donde, como la relación sodio a calorías para el criterio de OPS es 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría, se encuentra que bajo el modelo del OPS, los productos como verduras congeladas, que contienen pocas calorías, pero que contienen sodio, podrían exceder los umbrales de sodio y pasar a pesar de contener niveles de sodio bajos en general, de acuerdo a las normativas. Desde este enfoque también puede ocurrir lo inverso, es decir, que productos densamente calóricos que tienen cantidades, por ejemplo, en una manteca de maní o crema de cacahuetes, como se llama en México, con 15 gramos de azúcar por 100 gramos de producto, que en Chile hubiera tenido un alto en calorías y un alto en azúcares, podrá en la situación mexicana no tener un sello de alto en azúcares o de exceso de azúcares, por cuanto el denominador de la relación es muy alto y diluye el efecto de la concentración de azúcar. Muy bien, analicemos ahora productos que están hoy en el mercado en México, tal como se computa en México la necesidad de usar el sello. Fíjense, esta es una sopa de brócoli que tiene 73 calorías y contiene 2,5 gramos de azúcar por 100 gramos. En realidad 2,42, está redondeado por necesidad de la etiqueta a 2,5. Ahora hago el conteo, o sea, el cálculo. 2,5 gramos por 4, que es la contribución calórica de los azúcares, me da 10 calorías aportadas por el azúcar. Dividido las calorías del alimento, 73, me da que el 14% de las calorías contenidas en la sopa provienen del azúcar y por lo tanto, como supera el 10%, debo usar el sello. Es decir, que falsamente se computa un exceso de azúcares en un alimento que es en realidad bajo en azúcares. Y todos saben que 2,5 en un alimento líquido es bajo para Mercosur, y eso lo pueden ver acá, es el Reglamento Técnico Mercosur sobre Información Nutricional Complementaria, lo que nosotros llamamos la 01-2012, indica que para porciones mayores de 30 gramos o 30 mililitros se utiliza el dato por porción, es decir, para un líquido 5 gramos por 200 mililitros o equivalente 2,5 gramos por 100 mililitros. El mismo valor debajo lo asigna Ecuador en su tabla para determinar los valores límites para usar el sello, en este caso de 3 colores de tipo semáforo, 2,5 bajo, concentración baja, 2,5 gramos en 100 mililitros, y obviamente eso también es la normativa europea.
Según el reglamento 1924 del 2006, solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de azúcar si no contiene más de 5 gramos de azúcar en 100 gramos en el caso de los sólidos y 2,5 en el caso de los líquidos. Como vemos entonces, estamos en una situación clara donde el etiquetado que surge de usar el modelo de perfil de nutrientes de OPS no es nada claro, sino engañoso. Vamos a ver cuál es la situación en la Argentina. En forma rápida, la Argentina ha expresado su voluntad de armonizar el etiquetado frontal en Mercosur. Y hay un acuerdo en destacar azúcares, grasas saturadas y sodio. Argentina ha propuesto los parámetros de Chile, pero no ha especificado el tipo de gráfico frontal. Y por el otro lado, el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, con media sanción en el Senado, se discute actualmente en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley propone el modelo de perfil de nutrientes de OPS en su artículo 6. Entonces, imaginemos ahora que el proyecto se aprueba y que se aplica este modelo, esta ley en la Argentina. Tenemos un producto como esta salsa fileto, que está expresada en gramos, y como bien explicó Gloria, cuando está expresado el contenido neto en gramos, aplica el sello de acuerdo a esta, denominación de la cantidad en gramos. Tenemos un producto de 5 gramos por 100 gramos, 48 calorías, hago el mismo cálculo, me da que el 42% de las calorías provienen de esos 5 gramos de azúcar en la salsa, y falsamente le voy a tener que poner un sello de exceso de azúcares a un producto que para el Código Alimentario Argentino es bajo en azúcar. Pero esto va más allá. Hay una implicancia gravísima en el uso de este modelo que no discrimina entre las cantidades presentes en alimentos completamente diferentes y otorga el mismo sello de exceso de azúcares a alimentos con 5 gramos por 100 gramos o alimentos con 83 gramos por 100 gramos. Entonces, me parece que acá tiene sentido volver a revisar el manual de principios rectores y el marco para el etiquetado en el frente del envase que en mayo del año pasado publicó la Organización Mundial de la Salud. Dentro de este proceso para validar los modelos de perfiles de nutrientes para el etiquetado frontal, hay una consideración para la validación del contenido, y lo he traducido al castellano. La validez del contenido es una forma de prueba que implica clasificar los productos alimenticios utilizando el modelo de perfil de nutrientes y evaluar el grado en el que el modelo puede discriminar entre productos en función de su condición de saludable. Si ustedes se fijan, 2 mermeladas, una tiene 50 gramos y la otra tiene 5 gramos, y además contiene sorbitol. Las dos tendrían el mismo sello de azúcares, de exceso de azúcares, y además tendría, por haber usado sorbitol, una declaración de advertencia: contiene edulcorantes no recomendables en niños. Es decir, que este modelo no permite dar validez al contenido de nutrientes del alimento. Bueno, para terminar ya, tenemos que decir que Mercosur se está aproximando muchísimo a una armonización con un trabajo muy denodado por parte de los 4 países. La última novedad es la publicación del decreto 242 de este año, publicado el 3 de septiembre, que tiene una particularidad bastante, rara, y es que reduce la cantidad de azúcar a partir de la cual es exigido el sello si el alimento líquido o la bebida contiene edulcorantes, cosa que esperamos sea discutida en Mercosur, porque realmente no se puede penalizar al azúcar, o sea, debería llevar un cartel de exceso de azúcares una bebida que contuviera solamente 3 gramos de azúcar, que está a un pasito nomás del valor de bajo para Mercosur. Así que en la última reunión de Mercosur, del 4 al 20 de noviembre de este año, se consolidó un compromiso de los 4 países por la armonización. Se acordó que los nutrientes a declarar serán solo 3, azúcares totales para todos los países, pero adicionados por la propuesta de Brasil.
grasas saturadas y sodio, se acordó que los parámetros serán fijados como en Chile, en gramos por 100 gramos o 100 mililitros, aunque los límites aún no están armonizados. El gráfico será un tipo de gráfico de advertencia, pero aún no se ha decidido si será el octógono, como propone Uruguay, o será la lupa, como propone Brasil. Se acordó también que habrá un listado de alimentos exceptuados del estilo de lo que presenciaron de la presentación de Alexander, y que está por discutirse si habrá una o dos fases de aplicación con un solo set de parámetros o dos sets de parámetros de aplicación progresiva. Así que vamos en el Mercosur en muy buen camino hacia la armonización. Así que nosotros como ALACTA queremos decirles que estamos completamente a favor de un etiquetado frontal que dé información clara, comprensible y sobre todo veraz, que permita hacer comparaciones entre alimentos de la misma categoría, tal como lo plantea Codex, que haya concordancia de la información que da el etiquetado frontal con la información de esos mismos nutrientes en la tabla nutricional, y que además incentive la reformulación por parte de la industria alimentaria para que tengamos mayor disposición de alimentos de mejor composición. Y con eso quiero agradecerles a todos la presencia y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. No veo alguna pregunta. Tengo una pregunta acá. ¿Cuál es su perspectiva respecto de la diversidad de modelos de etiquetado frontal en distintos países de Latinoamérica? Creo que es más o menos un resumen de todo lo que ha contado hasta ahora. Es la misma pregunta, creo, en alguna manera que le hicieron a Gloria. Hay una tendencia en Latinoamérica a utilizar algún tipo de sello de advertencia. Obviamente es súper importante que ese sello de advertencia esté respaldado por un set de parámetros que tengan correlación con el real contenido de nutrientes del alimento y que no generen una información falsa. Estamos viendo esto ocurrir tanto en América Central, donde en la actualidad están terminando la norma de etiquetado nutricional, que aún todavía no existe en los países de Centroamérica, y seguramente procederán hacia un etiquetado frontal que esperemos tenga alguna armonización también regional. Bueno, muchas gracias, Susana. Si no hay más preguntas, damos por terminada la mesa. Agradecer a los 3 expositores que tuvimos. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y los invitamos a ingresar a nuestra página web, seguirnos en las redes sociales. Y para quienes no pudieron escuchar la mesa en su totalidad, la vamos a dejar disponible en nuestra página de YouTube y en la página web. Bueno, muchas gracias para todos. Y damos por terminada entonces esta mesa del día de hoy. Saludos. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Gloria. Gracias, Alexander. Gracias. Muchas gracias a todos.